Esto le dijo el director a los actores de Friends, antes de que el mundo supiera quiénes eran. Aunque hoy Oreo es la galleta más famosa del mundo, pocos saben que en realidad no fue la primera de su tipo. ¿Fue realmente la Edad Media una época oscura para la ciencia? ¿Te atreverías a cruzar por este puente? Buenas amantes de las curiosidades. Bienvenidos a una hora de datos curiosos del mundo que te sorprenderán. Comencemos. Esto le dijo el director a los actores de Friends, antes de que el mundo supiera quiénes eran. Un día antes de que Friends saliera al aire, los actores aún eran desconocidos, pero eso estaba a punto de cambiar. El director James Burrows los reunió y los llevó a Las Vegas, algunos dicen en avión privado, y les dijo: disfruten esta noche, porque será la última vez que salgan juntos sin ser reconocidos. Al día siguiente, Friends se estrenó, y sus vidas cambiaron para siempre. De ser 6 amigos sin fama, pasaron a ser las caras más vistas del planeta. Esa noche fue el final de su anonimato, y el comienzo de una leyenda televisiva. ¿Sabías que Corea del Sur tiene una de las tasas más altas de depresión en el mundo? A pesar de ser un país avanzado y tecnológicamente líder, muchos jóvenes y adultos sufren en silencio por la presión académica, laboral y social. Las largas jornadas, el alto nivel de competencia y el estigma hacia la salud mental agravan el problema. Aunque se están abriendo más espacios de ayuda psicológica, hablar de emociones sigue siendo un reto. Este fenómeno nos recuerda que el éxito económico no siempre va de la mano con el bienestar emocional. La salud mental es un desafío global, y no siempre se ve en las noticias. Lo invisible también importa, y merece atención y empatía. ¿Esta galleta no se te hace familiar? Aunque hoy Oreo es la galleta más famosa del mundo, pocos saben que en realidad no fue la primera de su tipo. En 1908, la compañía Sunshine lanzó Hydrox, una galleta de chocolate con relleno de vainilla que se adelantó 4 años a Oreo, la cual llegó en 1912. Pero con el paso del tiempo, Oreo superó en popularidad a Hydrox gracias a campañas publicitarias más efectivas y un nombre que muchos consideraban más atractivo. Curiosamente, muchas personas piensan que Hydrox fue la copia, cuando en realidad fue al revés. ¿La guerra de los 100 años duró 100 años? Pues no. En realidad duró 116 años, entre 1337 y 1453. Fue un largo conflicto entre Inglaterra y Francia, marcado por luchas por el trono, cambios de reyes y muchas batallas épicas. Fue tan extensa que varias generaciones nacieron y murieron sin ver su final. Lo más curioso es que su nombre fue puesto después, solo como un resumen conveniente. Así que ya sabes, a veces, ni la historia acierta con los nombres. 116 años de guerra, resumidos en un título engañoso. ¿Te has preguntado por qué tu gato a veces se aleja de ti sin razón aparente? Resulta que hay cosas que los gatos realmente odian, aunque muchas veces los humanos no lo notan. Por ejemplo, detestan los olores cítricos, los ruidos fuertes como la aspiradora, o que los acaricien demasiado tiempo sin permiso. También odian los cambios bruscos en su entorno, como mover los muebles o cambiar su caja de arena. A diferencia de los perros, los gatos valoran mucho su espacio personal. Incluso mirarlos fijamente puede incomodarlos. Entender lo que les molesta puede mejorar mucho la relación con ellos. Y quizás así evites esos misteriosos zarpazos sorpresa. ¿Fue realmente la Edad Media una época oscura para la ciencia? Aunque muchos creen que el conocimiento se apagó por siglos, la verdad es más compleja. Durante ese tiempo se copiaron y preservaron textos clásicos, y hubo avances en áreas como la medicina, la astronomía y las matemáticas, especialmente en el mundo islámico y algunas universidades europeas. Sí, hubo tensiones con ciertas ideas, pero también florecieron pensadores como Roger Bacon o Guillermo de Ockham. La ciencia no se detuvo, simplemente avanzaba a otro ritmo y bajo otras formas. El mito de una Edad Media completamente estancada ha sido exagerado con el tiempo. La historia real es mucho más interesante que la leyenda. Aunque parezca irreal lo que estás viendo, este fenómeno ocurre cuando la humedad y la temperatura se combinan de forma exacta, formando una niebla densa que simula nubes a ras del piso. En lugares montañosos o durante las primeras horas del día,
esta ilusión natural transforma los paisajes en escenarios de fantasía. Aunque parecen inofensivas, estas nubes pueden afectar la visibilidad y provocar retrasos en el tráfico aéreo o terrestre. La ciencia lo explica, pero la sensación sigue siendo mágica. ¿Te atreverías a cruzar por este puente? En China existe un puente de vidrio tan impactante que combina altura extrema con efectos visuales que simulan grietas en el suelo. Ubicado en Zhangjiajie, este puente fue diseñado no solo para desafiar el vértigo, sino también para entretener. Algunos tramos activan sonidos o imágenes de cristal rompiéndose al paso del visitante, generando sorpresa y risas. Aunque puede parecer una broma pesada, todo está controlado y es completamente seguro. La idea es convertir la experiencia en algo inolvidable para los turistas. ¿Curiosos, no? Lo que estás viendo ahorita es una cirugía de juanete. Es un procedimiento que busca corregir la desviación del hueso del dedo gordo del pie, una afección que puede causar dolor y dificultad al caminar. Aunque suena complejo, hoy en día se realiza con técnicas mínimamente invasivas y con recuperación cada vez más rápida. Muchas personas optan por esta operación no solo por salud, sino también por estética. No todos los juanetes requieren cirugía. Algunos pueden tratarse con plantillas o calzado especial. ¿Lo sabías? Muchos creen que los gatos siempre caen de pie, pero ¿es esto realmente cierto? Lo que ocurre es que estos felinos poseen un reflejo de enderezamiento increíble, que les permite girar su cuerpo en el aire y aterrizar sobre sus patas. Este mecanismo se activa en cuestión de segundos, gracias a su columna vertebral flexible y su excelente sentido del equilibrio. Sin embargo, no es infalible. Si la caída es desde muy poca altura, a veces no tienen tiempo suficiente para girar completamente. Por eso, aunque parezca un superpoder, no significa que no puedan lastimarse. Lo ideal es evitar que se expongan a riesgos innecesarios. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. ¿Sabías que muchas nutrias tienen una piedra favorita que usan toda la vida? Estas adorables criaturas marinas utilizan las piedras para romper conchas y abrir mariscos, pero algunas llegan a apegarse tanto a una que la llevan consigo a todas partes. Incluso se ha visto a nutrias guardando sus piedras favoritas en pliegues de piel cerca de las axilas. Algunas las usan como herramientas, otras simplemente juegan con ellas. ¿Será que las nutrias también tienen objetos sentimentales? ¿Qué opinas? Despertarte con la boca seca o dolor de cabeza podría ser una señal de que tienes el azúcar alta en la mañana. Este fenómeno, conocido como hiperglucemia matutina, puede provocar fatiga, visión borrosa, náuseas e incluso dificultad para concentrarse. Aunque es común en personas con diabetes, también puede afectar a quienes tienen resistencia a la insulina y no lo saben. Si además notas que te levantas frecuentemente a orinar o sientes sed intensa, podría ser momento de checar tus niveles. Recuerda, la prevención empieza por conocer tu cuerpo. En las últimas décadas, los casos de miopía han aumentado de forma alarmante en todo el mundo, y la ciencia ya tiene algunas respuestas. Uno de los principales factores es el exceso de tiempo frente a pantallas y la falta de exposición a la luz natural, especialmente en niños y adolescentes. Cuando pasamos muchas horas enfocando la vista de cerca, como al leer o usar el celular, el ojo se adapta a esa distancia, y a largo plazo, eso puede afectar su forma. Además, en países con altos niveles de educación, se ha notado una correlación con el aumento de este problema visual. Por eso, expertos recomiendan pasar al menos 2 horas al día al aire libre. Cuidar tus ojos hoy puede marcar la diferencia mañana. ¿Sabías que existe gente que le tiene miedo al queso? Se llama turofobia, y aunque suene curioso, para quienes la padecen es algo muy real. No se trata solo de evitar comerlo, sino de sentir ansiedad al ver un trozo de queso, o incluso al olerlo. Esta fobia puede estar relacionada con experiencias traumáticas, o simplemente con la textura y el olor tan particulares de algunos quesos. Aunque es una condición rara, los psicólogos la reconocen y puede tratarse con terapia. Así que la próxima vez que veas una tabla de quesos, piensa que para algunos, es como ver una película de terror. ¿Sabías que existe algo llamado adicción al trabajo, y no siempre es por ambición?
Muchas personas sienten una necesidad incontrolable de trabajar, incluso cuando ya no es necesario, lo que puede afectar su salud mental y relaciones personales. A diferencia de alguien que simplemente ama su trabajo, el adicto laboral experimenta ansiedad, culpa o vacío si no está produciendo. Lo curioso es que a menudo se ve como algo positivo, cuando en realidad puede llevar al agotamiento extremo. Así que, si trabajar te consume más de lo que te aporta, tal vez es hora de tomar un respiro. ¿Sabías que Asia concentra a los países con mayor número de fumadores en el mundo? China encabeza la lista con más de 300 millones de personas que consumen tabaco, representando casi un tercio del total global. En algunos países de la región, el cigarro tiene una fuerte presencia cultural, lo que ha generado desafíos para la salud pública. A pesar de que existen campañas y leyes antitabaco, la accesibilidad y el bajo costo siguen siendo factores clave. Incluso hay lugares donde fumar resulta más barato que comprar agua embotellada. Una realidad curiosa y preocupante. En Japón, algunas ciudades han sorprendido al mundo al permitir que peces koi vivan en canales de desagüe. Pero no te imagines aguas sucias, estos canales son tan limpios que parecen ríos ornamentales. En lugares como Shimabara, en la isla de Kyushu, los desagües fueron diseñados con una estética tradicional y el agua que fluye por ellos proviene de manantiales naturales. Los koi nadan libremente entre las calles, agregando color y vida al entorno urbano. Esta práctica es un símbolo de respeto por la naturaleza y el agua limpia. Solo en Japón los desagües pueden ser tan bellos. ¿Has escuchado hablar de la doble ignorancia? Es un concepto que viene de la filosofía de Sócrates y se refiere a cuando una persona no solo no sabe algo, sino que tampoco sabe que no lo sabe. Es decir, cree estar en lo correcto, cuando en realidad está totalmente equivocada. Me imagino que has conocido gente así. Esta forma de ignorancia es peligrosa porque impide aprender, ya que la persona no busca respuestas al pensar que ya las tiene. Lo más curioso es que todos caemos en esto en algún momento. Detectar la doble ignorancia es el primer paso para salir de ella. Porque solo cuando admitimos que no sabemos, empezamos realmente a aprender. ¿Sabías que Alejandro Magno nunca perdió una sola batalla en toda su vida? Ni una. Durante 15 años arrasó imperios, cruzó desiertos y enfrentó ejércitos mucho más grandes, y aún así salió victorioso. Con solo 20 años ya era rey, y para los 30 había creado uno de los imperios más grandes de la historia. No se quedaba en su trono, peleaba al frente, espada en mano, junto a sus soldados. Su mente era una máquina de estrategia, capaz de convertir la derrota en victoria en cuestión de minutos. Cada batalla era un ajedrez donde él ya conocía el final. Alejandro no solo conquistaba tierras, también ideas, y su nombre sigue siendo leyenda más de 2000 años después. ¿Realmente existió una papa mujer? Se trata de Juana, una figura envuelta en misterio que, según el mito, se disfrazó de hombre y llegó a ocupar el trono papal en el siglo IX. Aunque la Iglesia niega su existencia y no hay pruebas históricas concluyentes, la historia ha inspirado libros, películas y debates hasta hoy. La leyenda dice que fue descubierta cuando dio a luz en plena procesión. Más allá de su veracidad, la historia de la papisa Juana sigue fascinando por lo que representa. ¿Tú crees que pudo haber pasado? ¿Sabes diferenciar una alpaca de una llama? Aunque muchos las confunden, las llamas y las alpacas son animales distintos y tienen diferencias notables. Las llamas son más grandes, con orejas largas en forma de plátano y una actitud más independiente, incluso se usan como animales de carga. Las alpacas, en cambio, son más pequeñas, con orejas cortas y rectas, y son más tímidas y sociables. Su lana también varía, la de la alpaca es mucho más suave y apreciada en la industria textil. Ambas pertenecen a la familia de los camélidos sudamericanos, pero cumplen roles diferentes en la cultura andina. Parecidas, pero no iguales. El onigiri es uno de los bocadillos más populares y tradicionales de Japón. Se trata de una bola o triángulo de arroz relleno, usualmente con salmón, ciruela encurtida o atún, y envuelto en una hoja de alga nori. Aunque parece simple, el onigiri tiene siglos de historia, era el alimento ideal para los guerreros samurái por su practicidad y duración. Hoy en día,
Se encuentra en casi cualquier tienda japonesa, desde supermercados hasta estaciones de tren. ¿Quién diría que una bolita de arroz podía tener tanta historia? ¿Mascar chicle es bueno? Aunque parece un simple hábito, tiene beneficios curiosos para la salud. Estudios han demostrado que puede ayudar a mejorar la concentración, reducir el estrés y hasta favorecer la digestión al estimular la producción de saliva. Además, si es sin azúcar, contribuye a la higiene bucal al eliminar restos de comida y equilibrar el pH en la boca. Sin embargo, masticar en exceso puede causar fatiga mandibular o molestias digestivas en algunas personas. ¿Quién diría que un chicle podría hacer tanto por ti? ¿Sabías que en algunos países ya eres donante de órganos, a menos que digas lo contrario? Así es, se llama consentimiento presunto y significa que, por defecto, todos están registrados como donantes. En otros lugares, en cambio, solo donas si lo decides explícitamente. Esta diferencia puede impactar directamente en cuántas vidas se salvan cada año. Un solo donante puede ayudar a varias personas a recuperar su salud. Y aunque hay debate sobre qué sistema es mejor, lo cierto es que informarse es clave. Una decisión así puede marcar la diferencia sin que lo imagines. Aunque la imagen popular muestra a los vikingos con cascos con cuernos, eso es un mito. En realidad, no hay evidencia arqueológica de que usaran cuernos en batalla. Los cascos vikingos eran de hierro, simples y funcionales, diseñados para proteger, no para impresionar. La idea del casco con cuernos surgió siglos después, especialmente en el siglo XIX, cuando se popularizó en óperas y pinturas románticas. Fue más una invención teatral que un dato histórico. Así que, si pensabas en vikingos con cuernos, culpa al arte, no a la historia. Reír no solo es agradable, también es saludable. Al reír, liberamos endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que reducen el estrés y mejoran el estado de ánimo. Además, fortalece el sistema inmunológico, mejora la circulación y hasta puede aliviar el dolor. Reír también conecta a las personas, generando vínculos sociales más fuertes. Incluso se ha demostrado que una buena carcajada puede relajar los músculos por hasta 45 minutos. Así que sí, reírse no es solo divertido, es medicina natural para cuerpo y mente. Aunque esté cubierta de hielo, la Antártida es técnicamente el desierto más grande del mundo. ¿Por qué? Porque recibe muy poca precipitación, en promedio, menos de 200 milímetros al año, igual o menos que muchos desiertos cálidos. La diferencia es que en lugar de arena, está llena de nieve y hielo que rara vez se derrite. A pesar de su apariencia helada, cumple con la definición científica de desierto por su extrema sequedad. Un desierto blanco, frío y silencioso que cubre más de 14 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sabías que muchos pescados en restaurantes y supermercados están mal etiquetados? Diversos estudios han revelado que, en algunos países, hasta un tercio del pescado vendido como especies populares, como el atún o el pargo, en realidad pertenece a otra especie. Esto puede ocurrir por error, pero también como una forma de fraude para vender pescado más barato como si fuera uno más caro. Además, esta práctica puede afectar la salud del consumidor y dificultar la conservación de especies en peligro. Una razón más para conocer el origen de lo que comemos. ¿Costa Rica no tiene ejército desde 1948? Tras una breve guerra civil, el país decidió abolir sus fuerzas armadas de forma permanente. En lugar de invertir en armas, redirigió esos recursos a la salud, la educación y la cultura. Esta decisión quedó plasmada en la Constitución de 1949, convirtiendo a Costa Rica en uno de los pocos países del mundo sin ejército. Desde entonces, mantiene su seguridad a través de cuerpos policiales. Cada 1 de diciembre celebran el Día de la Abolición del Ejército. ¿Consideras buena esta medida? ¿Sabías que la nariz y las orejas nunca dejan de cambiar a lo largo de nuestra vida? A diferencia de otros órganos, están formadas en gran parte por cartílago, un tejido flexible que sigue modificándose con el tiempo. Además, la gravedad y la pérdida de colágeno hacen que se alarguen y se vean más grandes con los años. No es que crezcan como cuando somos niños, sino que cambian de forma y tamaño poco a poco. Por eso, muchas personas mayores tienen la nariz y las orejas visiblemente más prominentes. Un curioso efecto del paso del tiempo.
¿Sabías que el primer país en aprobar el voto femenino fue Nueva Zelanda? En 1893, este país oceánico hizo historia al convertirse en el primero en reconocer oficialmente el derecho de las mujeres a votar en elecciones nacionales. Todo esto gracias a la lucha incansable de mujeres como Kate Shepherd, líder del movimiento sufragista neozelandés. La decisión fue revolucionaria para su época y sentó un precedente a nivel mundial. Otros países tardarían décadas en seguir su ejemplo. Este hito marcó un antes y un después en la igualdad de derechos. Japón es uno de los países con mayor expectativa de vida en el mundo, y no es por casualidad. Factores como una dieta equilibrada, basada en pescado, vegetales y arroz, junto con un estilo de vida activo, contribuyen a que muchas personas vivan más de 90 años. Además, la atención médica es de alta calidad y el acceso es amplio para la población. El respeto por los ancianos también influye en su bienestar emocional. Las zonas rurales, como Okinawa, son famosas por su número de centenarios. La combinación de tradición, alimentación y comunidad hace la diferencia. Un ejemplo fascinante de longevidad. En los últimos años, el cine tradicional ha experimentado una notable disminución en asistencia y número de estrenos. Factores como el auge de las plataformas de streaming, los cambios en los hábitos de consumo y la pandemia han transformado la forma en que las personas disfrutan del entretenimiento. Ahora, muchos prefieren ver películas desde casa, con comodidad y contenido a la carta. Sin embargo, las salas aún ofrecen experiencias únicas, como sonido envolvente y pantalla gigante. Algunos expertos creen que el cine se adaptará, no desaparecerá. Porque la magia del cine sigue viva, solo está cambiando de forma. El Año Nuevo Lunar Chino es una de las celebraciones más importantes de Asia y marca el inicio del calendario lunar. Cada año está representado por uno de los 12 animales del zodiaco chino, y con él llegan rituales llenos de significado. Las familias se reúnen para cenar, intercambiar sobres rojos con dinero y lanzar fuegos artificiales para alejar la mala suerte. Las casas se decoran con faroles rojos y frases de buena fortuna. El ambiente es alegre, lleno de colores, danzas del dragón y tambores retumbando. No es solo una fiesta, es un renacer cultural que une a millones de personas. Aunque parezca un juego inocente, muchos consideran a Mario Kart como uno de los videojuegos más estresantes que existen. Lo curioso es que su diseño colorido y personajes amigables esconden una intensa competencia que puede cambiar en segundos. Vas ganando y de pronto, una concha azul arruina tu carrera. Esto genera emociones fuertes, desde risas hasta gritos. Incluso hay estudios que muestran que Mario Kart puede elevar la frecuencia cardíaca más que algunos juegos de terror. Y aún así, seguimos jugando. Porque entre el caos y la adrenalina, está la diversión. ¿Lo amas o lo odias? Argentina es reconocida mundialmente por su fuerte cultura del asado y su impresionante consumo de carne de res. Durante décadas, ha estado entre los países que más carne vacuna consumen por persona. La tradición va más allá de la comida, es un ritual social que reúne familias y amigos alrededor del fuego. La calidad de la carne argentina, especialmente la de pasturas naturales, es muy valorada a nivel internacional. Aunque el consumo ha bajado ligeramente en años recientes, sigue siendo un elemento central de la identidad nacional. Para muchos argentinos, el asado no es solo comida, es una pasión. Los mini pigs, también conocidos como cerditos enanos o cerditos vietnamitas, se han vuelto populares como mascotas por su tamaño compacto y apariencia adorable. Sin embargo, muchos no saben que algunos pueden crecer mucho más de lo esperado. Aunque de pequeños caben en los brazos, con el tiempo pueden alcanzar hasta 40 kilos o más. Son animales inteligentes, limpios y muy sociables, capaces de aprender trucos y usar una caja de arena. Pero requieren espacio, atención y cuidados específicos. No son juguetes ni mascotas temporales. Adoptar uno debe ser una decisión informada y responsable. Aunque muchos creen que vapear es una alternativa más segura al cigarro tradicional, la ciencia aún está estudiando sus efectos a largo plazo. A diferencia del tabaco, los vapeadores no queman hojas, sino que calientan líquidos que contienen nicotina y saborizantes. Esto evita la combustión, pero no significa que sean inofensivos.
Estudios han encontrado que algunos aerosoles pueden irritar los pulmones o afectar la salud cardiovascular. Además, el vapeo ha ganado popularidad entre los jóvenes, lo que ha generado debate sobre su regulación. La clave está en informarse y no subestimar los riesgos. Porque lo moderno no siempre es sinónimo de saludable. En los conciertos de death metal es común ver un fenómeno conocido como pogo o muro de la muerte. Se trata de una especie de baile colectivo en el que el público se empuja y choca enérgicamente al ritmo de la música. Aunque puede parecer caótico, en realidad hay cierta organización implícita entre los asistentes. El Wall of Death comienza cuando la multitud se divide en dos bandos y, al señal del vocalista, corren unos hacia otros en una explosión de energía. Para muchos, es una forma de liberar emociones y conectar con la intensidad del momento. Por seguridad, los mismos fans ayudan a quienes caen. Un ritual intenso, pero con códigos propios. ¿Sabías que en el mundo se hablan más de 7.000 idiomas? Cada uno representa una forma única de ver la realidad, con su propia historia, sonidos y estructuras. Algunos como el inglés, el chino mandarín o el español tienen millones de hablantes, mientras que otros solo los conocen unas pocas personas. De hecho, se estima que más del 40% de los idiomas están en peligro de desaparecer. Cada lengua es un tesoro cultural que guarda la memoria de un pueblo. Hablar un idioma es como abrir una nueva ventana al mundo. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. ¿Sabías que en algunas ciudades ya patrullan robots policías? Estos dispositivos, equipados con cámaras, sensores y sistemas de inteligencia artificial, ayudan a monitorear espacios públicos, detectar incidentes y hasta interactuar con personas. Países como China, Emiratos Árabes y Estados Unidos ya los usan en aeropuertos, centros comerciales o zonas turísticas. Aunque no reemplazan a los oficiales humanos, sirven como apoyo tecnológico. Algunos incluso saludan, dan indicaciones o alertan sobre comportamientos sospechosos. Este avance despierta tanto admiración como debate. ¿Estamos ante el futuro de la seguridad urbana? Cada 9 de enero, miles de devotos se reúnen en Manila para participar en la procesión del Cristo Negro, una de las manifestaciones religiosas más intensas del mundo. La imagen recorre las calles sobre una carroza, mientras los fieles intentan tocarla como acto de fe y esperanza. La multitud, vestida de burdeos, avanza entre rezos, cantos y emoción colectiva. Esta tradición refleja la profunda devoción del pueblo filipino y su conexión espiritual. A pesar del calor y la multitud, la fe mantiene a todos unidos. ¿Sabías que las orcas no son ballenas, sino el miembro más grande de la familia de los delfines? Aunque tienen mala fama, en realidad son súper inteligentes y sociales. Viven en grupos llamados manadas, donde cooperan para cazar con estrategias que parecen sacadas de una película. Algunas incluso crean olas para sacar focas de los témpanos. Se comunican con sonidos únicos y cada grupo tiene su propio dialecto. A pesar de su fuerza, las orcas no atacan humanos en libertad. Son depredadoras apex, es decir, no tienen enemigos naturales. Una mezcla de poder, inteligencia y belleza que impone respeto en los océanos. ¿Reutilizas el aceite para freír más de una vez? Cuidado. Aunque parezca inofensivo, el aceite reutilizado puede volverse tóxico. Al calentarse varias veces, libera compuestos dañinos como la acroleína, que afecta el hígado y hasta puede ser cancerígena. Además, cambia el sabor de los alimentos y forma espuma o humo más rápido. Lo ideal es no usarlo más de 2 o 3 veces, y solo si se ha filtrado bien y no se ha quemado. Si huele raro o está muy oscuro, es hora de desecharlo. ¿Sabías que la Ouija fue patentada como un juego de mesa en 1891? Aunque muchos la asocian con lo paranormal, en realidad se trata de una tabla con letras, números y palabras como sí y no, usada para supuestas sesiones espiritistas. Lo curioso es que su funcionamiento tiene una explicación científica, el efecto ideomotor, que provoca movimientos inconscientes en quienes la usan. A pesar de ello, la Ouija ha sido protagonista de historias, películas y leyendas urbanas. ¿La ves como un juego curioso o como parte de la cultura del misterio? ¿Sabes la diferencia entre psicópata y sociópata?
Los psicópatas son como los genios del crimen, fríos, calculadores y muy manipuladores. Su comportamiento es bien pensado y no muestran remordimientos, como si no tuvieran empatía. En cambio, los sociópatas son más impulsivos y reaccionan con más emoción. Son menos organizados y sus acciones pueden ser más erráticas. Mientras los psicópatas pueden pasar desapercibidos en la sociedad, los sociópatas suelen ser más evidentes por su comportamiento incontrolado. Ambos tienen en común una desconexión con las emociones de los demás, pero su forma de actuar y relacionarse con el mundo es muy diferente. La psicología detrás de estos trastornos es realmente fascinante. ¿Sabías que los primeros papas del Vaticano fueron clave para consolidar la Iglesia en sus inicios? Según la tradición, el primer papa fue San Pedro, discípulo directo de Jesús, quien habría ejercido su liderazgo desde Roma hasta su martirio. Le siguieron papas como Lino, Anacleto y Clemente, quienes guiaron a los cristianos durante tiempos de persecución en el Imperio Romano. Aunque en ese entonces aún no existía el Estado Vaticano como lo conocemos hoy, Roma ya era el centro espiritual del cristianismo. Así comenzó una sucesión ininterrumpida de papas que llega hasta hoy. ¿Te imaginabas que todo comenzó en tiempos tan turbulentos? ¿Crees que el delivery es cosa moderna? Para nada. El primer servicio de entrega de comida se remonta al año 1889 en Italia, cuando el rey Humberto y la reina Margarita pidieron que les llevaran una pizza desde Nápoles. Sí, una pizza real. Desde entonces, la idea de llevar comida hasta la puerta fue creciendo lentamente, hasta explotar con la llegada del teléfono, y después, del Internet. Hoy podemos pedir desde sushi hasta helado a las 3 de la mañana. ¿Sabías este dato curioso? ¿Te sientes agotado todo el tiempo, incluso después de descansar? Podrías estar sufriendo burnout o desgaste profesional. No es flojera ni estrés normal, es un desgaste mental profundo causado por el trabajo. Pierdes motivación, te irritas fácil, y hasta dormir bien se vuelve imposible. Fue reconocido oficialmente por la OMS como un fenómeno ocupacional, y afecta especialmente a quienes tienen altos niveles de responsabilidad o presión constante. Lo más preocupante es que muchas personas lo normalizan sin buscar ayuda. ¿Tú también sientes que el trabajo te está consumiendo? ¿Sabías que el calendario gregoriano se repite cada 28 años? Esto ocurre porque se alinean dos ciclos, el de 7 días de la semana y el de los años bisiestos, que sucede cada 4 años. El mínimo común múltiplo de 7 y 4 es 28, lo que hace que las fechas caigan nuevamente en los mismos días. Además, en la mayoría de los casos, tu cumpleaños caerá en el mismo día de la semana 28 años después. ¿Ya revisaste si tu año se repite pronto? ¿Sabías que uno de los trabajos más críticos en una sala de operaciones no es el del cirujano, sino el del anestesiólogo? Este profesional tiene la enorme responsabilidad de mantenerte con vida mientras estás inconsciente. Controla tu respiración, ritmo cardíaco, presión y nivel de conciencia al milímetro. Un error en la dosis o una reacción inesperada puede ser fatal en segundos. Además, deben tomar decisiones rápidas bajo enorme presión, muchas veces sin margen de error. A pesar de todo, gracias a la tecnología, hoy es una de las especialidades médicas más seguras. Pero sin duda, es una labor tan silenciosa como vital. ¿Lo sabías? Cada año, el mundo ve nacer y morir a millones de personas, reflejando el pulso de la humanidad. Según estimaciones recientes de la ONU, nacen alrededor de 140 millones de personas al año en todo el mundo, mientras que aproximadamente 60 millones fallecen en ese mismo periodo. Esto significa que la población mundial sigue creciendo, con un aumento neto de unos 80 millones de personas por año. Sin embargo, este equilibrio varía según la región. En algunos países desarrollados hay más muertes que nacimientos, mientras que en países en desarrollo ocurre lo contrario. Estos datos son clave para entender cómo evoluciona la población global. ¿Sabías que las abejas que recolectan néctar y polen son todas hembras? Así es. Las obreras, que ves volando de flor en flor, son abejas estériles dedicadas a tareas esenciales como alimentar a las crías, defender la colmena y mantener todo en orden. Los machos, llamados zánganos, tienen una sola misión, aparearse con la reina, y luego, mueren. No recolectan, no tienen aguijón y viven mucho menos. ¿Te lo imaginabas así? ¿Qué tan agudo es el olfato de un perro respecto al nuestro?
Mientras nosotros tenemos unos 5 millones de receptores olfativos, ellos pueden tener hasta 300 millones. Por eso detectan olores que para nosotros son completamente imperceptibles. Incluso pueden oler enfermedades como el cáncer o la diabetes. Por si fuera poco, su cerebro está especialmente diseñado para interpretar olores, dedicando 40 veces más espacio a este sentido que el nuestro. Así que cuando tu perro huele nada, en realidad está oliendo un mundo entero. Increíble, ¿no? Los gladiadores no siempre eran esclavos obligados a pelear. Aunque muchos lo eran, también hubo hombres libres que se ofrecían voluntariamente, atraídos por la fama y el dinero. Estos combatientes del Imperio Romano entrenaban en escuelas especiales y seguían una estricta dieta para mantenerse en forma. Las peleas no siempre eran a muerte, los combates estaban regulados y a veces el público o el emperador decidía si el perdedor vivía o moría. Algunos gladiadores se volvieron celebridades y tenían hasta fans que los idolatraban. ¿Te imaginas un deporte tan extremo como ese hoy? ¿Sabías que Anubis era el guardián del más allá en el antiguo Egipto? Era el encargado de proteger las tumbas y guiar las almas en su viaje después de la muerte. Según las creencias, Anubis pesaba el corazón del difunto en una balanza contra una pluma para juzgar su pureza. Si el corazón era más ligero, el alma accedía al paraíso, si no, era devorada por una criatura monstruosa. Su imagen impone respeto, pero también simboliza justicia y protección. El cruce de Shibuya es uno de los lugares más icónicos y transitados del mundo. En horas pico, más de 3.000 personas cruzan al mismo tiempo desde todas las direcciones. Está rodeado de luces, pantallas gigantes y tiendas, dando la sensación de estar en una película futurista. Muchos lo llaman el cruce más caótico del planeta, pero todo ocurre con sorprendente orden. Se ha convertido en un símbolo de la energía y ritmo de Tokio. Turistas de todo el mundo lo visitan solo para vivir el cruce. ¿Te atreverías a cruzarlo? ¿Te dan miedo los payasos? El miedo a los payasos se llama coulrofobia, y aunque parezca extraño, es más común de lo que piensas. A muchas personas les inquietan sus sonrisas forzadas, maquillaje exagerado y comportamientos impredecibles. Este miedo puede comenzar en la infancia, especialmente si se ha visto a un payaso en situaciones aterradoras o en películas de terror. Incluso su maquillaje, que oculta las verdaderas expresiones faciales, genera desconfianza. Para algunos, solo ver uno puede provocar ansiedad o pánico. Aunque fueron creados para divertir, para muchos, son pura pesadilla. Uno de los Little Italy más conocidos está en Nueva York. Fue hogar de miles de inmigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos en el siglo XIX. Sus calles estrechas están llenas de restaurantes, cafeterías y tiendas con auténtico sabor italiano. Aquí se celebran festivales como la fiesta de San Genaro, con música, comida y tradiciones. Aunque el barrio ha disminuido en tamaño, su esencia sigue viva. Caminar por Little Italy es como un pequeño viaje a Nápoles o Sicilia. Es un rincón lleno de historia, cultura y deliciosa pasta. ¿Sabías que hay personas para quienes respirar puede convertirse en una verdadera batalla? El asma es una condición que hace que tus pulmones reaccionen como si estuvieran en alerta roja, se inflaman, se cierran y te dejan sin aliento. Cualquier cosa puede activarla: polvo, frío, ejercicio o incluso una emoción fuerte. Y no es poca cosa. Más de 300 millones de personas en el mundo viven con esta condición. Aunque no se cura, se puede controlar con medicamentos y cuidados. ¿Sabías que, según varios estudios, la hora más feliz del día suele ser alrededor de las 7 de la tarde? A esa hora, muchas personas ya han terminado sus obligaciones laborales, están en casa, cenando o compartiendo con seres queridos. Es un momento asociado al descanso, la tranquilidad y actividades que generan placer, como ver una serie, leer o salir a caminar. La luz del atardecer también influye, ya que activa hormonas relacionadas con el bienestar. Aunque puede variar según la rutina de cada quien, esta hora destaca por ser cuando el estrés baja y la satisfacción sube. Una pausa perfecta para disfrutar el presente. ¿Australia es más ancha que la Luna? Aunque parezca increíble, el ancho de Australia de este a oeste es de unos 4.000 km, mientras que el diámetro de la Luna es de aproximadamente 3.474 kilómetros. Esto significa que, si colocáramos la Luna sobre el mapa, no cubriría todo el continente australiano.
Sin embargo, la Luna sigue siendo mucho más grande en volumen y masa. Este dato curioso nos muestra cómo nuestras percepciones pueden engañarnos, ya que la Luna parece enorme en el cielo. Pero en términos de ancho, Australia gana. Sorprendente, ¿no? ¿Sabías que España es el país con el mayor porcentaje de hombres calvos del mundo? Con un 44,5% de prevalencia, España lidera el ranking, seguido por Italia y Francia. Esta condición, conocida como alopecia androgenética, afecta principalmente a los hombres y está relacionada con la genética y las hormonas. En muchos casos, la sensibilidad al DHT, una hormona responsable de la caída del cabello, es más común en poblaciones europeas. Además, factores como el estrés y una dieta desequilibrada contribuyen a la mayor incidencia de la calvicie. Curiosamente, en América Latina, países como México y Brasil también tienen altos índices de calvicie entre sus poblaciones. La primera aspiradora fue tan grande que necesitaba caballos para moverse. Surgió en 1901 y se llamaba Puffing Billy, una máquina enorme que se estacionaba fuera de las casas y usaba mangueras para limpiar interiores. Pero fue en 1908 cuando William Ober patentó un modelo más compacto y práctico, parecido al que usamos hoy. Antes de las aspiradoras, se usaban alfombreros que batían y cepillaban las alfombras manualmente. La invención revolucionó la limpieza doméstica, ahorrando tiempo y esfuerzo. Con el tiempo, se hicieron más ligeras, silenciosas y potentes. Hoy incluso existen robots aspiradores. Aunque una buena parrilla es deliciosa, comerla con frecuencia puede ser perjudicial para la salud. Al cocinar la carne sobre carbón, el humo generado contiene sustancias como hidrocarburos aromáticos que se impregnan en los alimentos. Estos compuestos, en exceso, pueden ser dañinos y se han relacionado con problemas digestivos y cardiovasculares. Además, el exceso de grasas y sodio en las carnes procesadas aumenta el riesgo de enfermedades. No se trata de evitar la parrilla por completo, sino de consumirla con moderación. Acompañarla con vegetales y evitar que la carne se queme ayuda a reducir los riesgos. Disfrútala de vez en cuando, pero con cuidado y equilibrio. Tu salud lo agradecerá. ¿Te regañaron mucho en tu infancia? Pues, puede que tenga un impacto en tu adultez. Cuando un niño crece en un ambiente donde las críticas son frecuentes y el afecto escaso, es común que desarrolle inseguridad, miedo al fracaso o necesidad constante de aprobación. Esto no significa que poner límites esté mal, sino que el exceso y la forma del regaño impactan en la autoestima. Muchos adultos que dudan de sí mismos o se sienten culpables por todo, arrastran esas experiencias. La infancia moldea la percepción que tenemos de nosotros y del mundo. Por eso, educar con firmeza pero también con empatía es clave para formar adultos sanos emocionalmente. ¿Te imaginas que te paguen por dormir? Pues es real. Algunas empresas contratan personas para probar colchones y evaluar su comodidad, firmeza y calidad del descanso. Estos probadores de camas deben dormir varias horas en distintas posiciones y luego dar su opinión detallada. A veces también participan en estudios del sueño organizados por universidades o laboratorios. El objetivo es mejorar los productos y entender cómo dormimos mejor. Aunque no es un trabajo muy común, sí existe y puede pagarse bien. Así que sí, dormir puede convertirse en una fuente de ingresos, si lo haces profesionalmente. ¿Sabías que Popeye el marino ayudó a disparar las ventas de espinaca en todo el mundo? En los años 30, este personaje animado ganó popularidad gracias a su fuerza sobrenatural obtenida al comer espinacas. Aunque fue un recurso narrativo, el impacto fue real, el consumo de espinaca aumentó significativamente, especialmente en Estados Unidos. Incluso se dice que ayudó a cambiar la percepción del vegetal, que antes no era tan popular entre los niños. Popeye se convirtió en símbolo de fuerza, y en el mejor embajador de este vegetal verde. Un claro ejemplo de cómo un dibujo animado puede influir en la vida real. Durante años se ha dicho que el café impide crecer, pero ¿qué tan cierto es eso? La verdad es que no hay evidencia sólida que demuestre que el café detiene el crecimiento óseo en adolescentes o niños. Sin embargo, consumirlo en exceso podría afectar la absorción de calcio si no se lleva una dieta balanceada.
Lo recomendable es que los menores eviten bebidas con cafeína, no por el crecimiento, sino por posibles efectos en el sueño y el sistema nervioso. En adultos, el consumo moderado de café no representa un riesgo para los huesos si se mantiene una buena nutrición. Como siempre, el equilibrio es la clave. ¿Te has preguntado si tu cuerpo realmente aprovecha las semillas que comes? Aunque muchas son ricas en fibra, grasas saludables y minerales, no siempre absorbemos todos sus nutrientes. Algunas semillas, como las de chía o lino, tienen una cáscara muy resistente, lo que dificulta la digestión completa si se consumen enteras. Por eso, muchas veces se recomienda triturarlas o remojarlas. Otras, como las de calabaza o girasol, si se digieren bien tal cual. Así que sí, podemos procesarlas, pero depende del tipo y cómo las preparamos. Lo importante es saber aprovechar al máximo sus beneficios. Los saltamontes hojas son verdaderos maestros del camuflaje. Su cuerpo imita con increíble detalle la forma, color e incluso las nervaduras de una hoja, lo que les permite pasar desapercibidos ante depredadores. Este tipo de mimetismo es una estrategia de defensa que ha evolucionado durante millones de años. Algunos incluso tienen manchas que simulan hojas secas o mordidas. Viven principalmente en selvas tropicales y son difíciles de ver si no te fijas bien. Su apariencia no solo es impresionante, sino también vital para su supervivencia. Un recordatorio perfecto de lo ingeniosa que puede ser la naturaleza. ¿Hacer muecas constantemente puede causar arrugas? La respuesta es sí, pero con matices. Los gestos faciales repetitivos, como fruncir el ceño, levantar las cejas o entrecerrar los ojos, pueden con el tiempo formar líneas de expresión. Esto ocurre porque los músculos faciales se contraen de forma habitual, marcando la piel en las mismas zonas. Sin embargo, no es algo inmediato ni irreversible. El envejecimiento natural, la exposición al sol y la genética influyen mucho más. Así que no te preocupes por cada sonrisa o mueca, pero sí es bueno cuidar la piel y mantenerla hidratada. Tu rostro lo agradecerá con los años. ¿Es cierto que si tragas un chicle se queda en tu estómago por 7 años? Es un mito. Aunque el chicle no se digiere como otros alimentos, el cuerpo sí puede eliminarlo. Pasa por el sistema digestivo y se expulsa, generalmente, sin causar problemas. Sin embargo, si se traga en exceso o muy seguido, especialmente en niños, podría provocar bloqueos intestinales. Por eso, no es recomendable hacerlo. Un chicle tragado de vez en cuando no es peligroso, pero no debe convertirse en hábito. Así que mejor mastícalo y tíralo cuando termines. Tu sistema digestivo te lo agradecerá. Durante mucho tiempo se ha culpado al chocolate de causar acné, pero la ciencia dice otra cosa. No hay evidencia concluyente que demuestre que el chocolate en sí provoque brotes. Sin embargo, algunos productos con alto contenido de azúcar o lácteos pueden influir en la piel de ciertas personas. El acné depende de múltiples factores: genética, hormonas, higiene y alimentación. Si notas que comer mucho chocolate te genera brotes, lo mejor es moderar su consumo. Pero un trozo ocasional no hará daño. Como todo, el equilibrio es la clave para disfrutarlo sin preocupaciones. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. En Japón existe una isla tan orgullosa de sus cebollas que hasta tiene una estatua gigante en su honor, es Abaji, también conocida como Onion Island. Esta isla es famosa por producir algunas de las cebollas más dulces y sabrosas del país, gracias a su clima y suelos ricos en minerales. La cebolla se ha vuelto un símbolo local, con souvenirs, helados y hasta atracciones temáticas. Incluso hay máquinas expendedoras que venden cebollas frescas. Lo que empezó como un cultivo más, hoy es parte del orgullo de la isla. Un destino curioso y muy aromático. ¿Sabías que en 2015 Pekín vivió una de las peores crisis de contaminación de su historia? En diciembre de ese año, las autoridades emitieron la primera alerta roja por smog, lo que obligó a cerrar escuelas, restringir el tráfico y detener fábricas. El cielo se volvió gris espeso y la calidad del aire superó hasta 20 veces los niveles considerados seguros por la OMS.
Esta situación fue un llamado de atención global sobre el impacto de la industria, el transporte y el uso de carbón. Desde entonces, China ha tomado medidas para mejorar el aire. Pero 2015 quedó marcado como un año crítico de humo y preocupación. ¿Los manatíes son conocidos como las vacas marinas? Estos pacíficos mamíferos acuáticos viven en aguas cálidas y poco profundas, y se alimentan exclusivamente de plantas, llegando a consumir hasta 10% de su peso al día. A pesar de su gran tamaño, son muy tranquilos y curiosos, y no tienen depredadores naturales. Se cree que inspiraron las leyendas de sirenas entre los antiguos marineros. Lamentablemente, están en peligro debido a la contaminación, las colisiones con embarcaciones y la pérdida de hábitat. Son esenciales para el equilibrio ecológico de los ecosistemas acuáticos. Y su ternura los hace aún más especiales. ¿Sabías que los chupetines existen desde hace más de un siglo? Su origen moderno se remonta a principios del siglo XX, cuando fabricantes de dulces comenzaron a colocar caramelos en palitos para que fueran más fáciles de comer. El término lollipop se popularizó en Estados Unidos gracias a George Smith, quien en 1908 patentó un caramelo con palo y lo nombró así por un caballo de carreras. Desde entonces, han evolucionado en sabores, colores y formas. Son populares en todo el mundo, tanto entre niños como adultos. Antes de que existieran los supermercados, el lechero era una figura clave en los vecindarios. Durante gran parte del siglo XX, especialmente en zonas urbanas, los lecheros repartían leche fresca a domicilio cada mañana, en botellas de vidrio reutilizables. Algunos iban en carros tirados por caballos, otros en bicicletas o furgonetas. La leche se dejaba en la puerta de casa, y los vecinos dejaban las botellas vacías del día anterior. Con el tiempo, la refrigeración doméstica y la venta en tiendas redujeron este oficio. Hoy, aunque es raro, aún existen servicios similares en algunas zonas. Una profesión que marcó una época. ¿Sabías que las Maldivas tienen la mayor tasa de divorcios del mundo? Este pequeño país paradisíaco registra más de 5 divorcios por cada 1000 habitantes. Le siguen Kazajistán, Rusia y Bélgica, todos con cifras sorprendentemente altas. En Europa, la ciudad alemana de Leverkusen llamó la atención al reportar 91 divorcios por cada 100 matrimonios en 2023. Expertos creen que factores como la independencia económica y el cambio en las expectativas personales influyen en estas cifras. Aunque el divorcio es cada vez más común, sus causas varían según la cultura y el entorno. Es un fenómeno global que refleja cómo evolucionan las relaciones humanas. Los números pueden sorprenderte. ¿Cómo se les llama a las personas que no son ni totalmente extrovertidas ni completamente introvertidas? Se les llama ambivertidas, y combinan rasgos de ambos extremos según la situación. Pueden disfrutar tanto de una buena charla en grupo como de momentos de soledad para recargar energía. Esta flexibilidad les permite adaptarse mejor socialmente y comunicarse con distintos tipos de personas. Muchos estudios sugieren que los ambivertidos tienen ventajas en trabajos como ventas o liderazgo. No están en un extremo ni en otro, están justo en el equilibrio. ¿Y tú, te identificas con ellos? La combinación de cerveza y pizza no solo es deliciosa, sino también científicamente armoniosa. La grasa y el umami del queso y los embutidos realzan los sabores amargos y burbujeantes de la cerveza, creando un equilibrio perfecto en el paladar. Además, la carbonatación ayuda a limpiar la grasa de la boca entre bocado y bocado. Por eso, muchas personas encuentran esta dupla tan satisfactoria. No es casualidad que sea una de las combinaciones favoritas en el mundo. Es química, sabor y placer en una misma mesa. ¿Conocías este dulce tradicional japonés? El mochi se consume durante celebraciones como el Año Nuevo, pero también es muy popular en la vida diaria. Puede estar relleno de pasta de frijol rojo, helado u otros sabores modernos. Prepararlo a la manera tradicional, conocida como mochitsuki, implica golpear el arroz con mazos de madera en un ritual que requiere ritmo y precisión. Aunque parece pequeño e inocente, el mochi tiene siglos de historia y una textura única que conquista paladares. ¿Sabías que hoy más de 4.880 millones de personas en el mundo usan un smartphone? Eso representa más del 60% de la población mundial. Muchos incluso tienen más de uno, lo que eleva la cantidad total de dispositivos activos a más de 7.200 millones. China lidera en número de usuarios, seguida por India y Estados Unidos.
Se estima que para 2029, el número de usuarios llegará a 6.380 millones. Estos datos reflejan cómo los smartphones se han vuelto parte esencial de la vida moderna, conectando al mundo en la palma de la mano. ¿El perro más rápido del mundo es el galgo inglés? Esta raza puede alcanzar velocidades de hasta 72 km por hora, gracias a su cuerpo delgado, patas largas y gran agilidad. Los galgos fueron criados originalmente para la caza, pero hoy destacan en competencias de velocidad. Su esqueleto flexible y su gran capacidad pulmonar los hacen similares a los guepardos, pero en versión canina. Aunque son veloces, también son tranquilos y afectuosos en caza. Otros perros rápidos incluyen el Saluki y el Vizsla, pero ninguno supera al galgo inglés. ¿Sabías que muchos pescados en restaurantes y supermercados están mal etiquetados? Diversos estudios han revelado que, en algunos países, hasta un tercio del pescado vendido como especies populares, como el atún o el pargo, en realidad pertenece a otra especie. Esto puede ocurrir por error, pero también como una forma de fraude para vender pescado más barato como si fuera uno más caro. Además, esta práctica puede afectar la salud del consumidor y dificultar la conservación de especies en peligro. Una razón más para conocer el origen de lo que comemos. Aunque muchas personas afirman que los bosques son los pulmones del planeta, esta idea es en realidad un mito. Si bien los árboles absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, lo que hace que los bosques sean esenciales para el equilibrio de los gases en la atmósfera, no son los únicos responsables de la producción de oxígeno. De hecho, los océanos, y en particular las microalgas, juegan un papel mucho más importante en la generación de oxígeno. Los bosques, sin embargo, son cruciales para mantener la biodiversidad y regular el clima, por lo que su conservación sigue siendo vital para la salud del planeta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los Golden Retriever son tan populares en todo el mundo? Esta raza nació en Escocia en el siglo XIX y fue diseñada para ayudar en la caza, recuperando aves sin dañarlas gracias a su delicado agarre. Son inteligentes, pacientes y extremadamente cariñosos, ideales para convivir con niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales. Además, suelen trabajar como perros guías, de terapia y hasta en rescates. Necesitan actividad física diaria y mucho afecto para estar saludables. No solo son lindos, también son nobles y leales. ¿Sabías que el ajo no solo da sabor a la comida, sino que también tiene beneficios para la salud? Este pequeño bulbo es rico en compuestos como la alicina, que tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Consumir ajo con frecuencia puede ayudar a reducir la presión arterial, mejorar la circulación y fortalecer el sistema inmunológico. Además, algunos estudios sugieren que podría contribuir a disminuir el colesterol malo. También es un antioxidante natural, lo que lo convierte en un aliado contra el envejecimiento celular. Todo eso en un ingrediente que probablemente ya tienes en tu cocina. ¿Costa Rica no tiene ejército desde 1948? Tras una breve guerra civil, el país decidió abolir sus fuerzas armadas de forma permanente. En lugar de invertir en armas, redirigió esos recursos a la salud, la educación y la cultura. Esta decisión quedó plasmada en la Constitución de 1949, convirtiendo a Costa Rica en uno de los pocos países del mundo sin ejército. Desde entonces, mantiene su seguridad a través de cuerpos policiales. Cada 1 de diciembre celebran el Día de la Abolición del Ejército. ¿Consideras buena esta medida? ¿Sabías que el país con más volcanes activos del mundo es Estados Unidos? Cuenta con unos 169 volcanes, la mayoría ubicados en Alaska, Hawái y la costa oeste. Esta actividad se debe a que gran parte del país se encuentra en el famoso Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con gran actividad sísmica y volcánica. Algunos, como el Kilauea en Hawái, están en erupción casi constante. En América Latina, Chile también destaca, con más de 90 volcanes activos. La Tierra está muy viva bajo nuestros pies. ¿El golf moderno nació en Escocia en el siglo XV? Aunque hay registros antiguos de juegos similares en otras culturas, como en China o Roma, fue en Escocia donde se establecieron las reglas básicas y se jugó en campos abiertos con hoyos. En 1457, el rey Jacobo II incluso prohibió el golf porque distraía a los soldados del entrenamiento con el arco, pero la pasión por este deporte creció tanto que terminó siendo aceptado. El campo de St. Andrews, considerado la cuna del golf, sigue activo hoy en día y es un lugar sagrado para los aficionados.
¿Sabías que, a pesar de su aislamiento, la Antártida no es inhabitable? Aunque es el continente más frío, seco y ventoso del planeta, cada año miles de científicos y algunos turistas llegan a sus costas mediante barcos rompehielos o aviones especializados. Existen estaciones de investigación de más de 30 países que operan durante todo el año, estudiando el clima, la fauna y los glaciares. Eso sí, no hay ciudades, ni carreteras, ni vuelos comerciales regulares. El acceso está regulado por el Tratado Antártico, que protege el medio ambiente y prohíbe la explotación comercial. Visitarla es difícil, pero no imposible. ¿Sabías que la nariz y las orejas nunca dejan de cambiar a lo largo de nuestra vida? A diferencia de otros órganos, están formadas en gran parte por cartílago, un tejido flexible que sigue modificándose con el tiempo. Además, la gravedad y la pérdida de colágeno hacen que se alarguen y se vean más grandes con los años. No es que crezcan como cuando somos niños, sino que cambian de forma y tamaño poco a poco. Por eso, muchas personas mayores tienen la nariz y las orejas visiblemente más prominentes. Un curioso efecto del paso del tiempo. Y así terminamos este video. No te olvides de darle me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.